con Dios. Así que nos vamos a este relato histórico, verdadero y poderoso. Y dice así: desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Que claro lo tenía Pablo, ¿verdad? Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé a ustedes lo que aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Y dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaron, pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. Y mire qué historia más fascinante la que tenemos hoy en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en este contexto del tercer viaje misionero de Pablo, donde está viajando él por Macedonia y por Grecia y prácticamente dicta un discurso de despedida, ¿verdad? Como un tipo de testamento pastoral es el que hace él en ese momento y combina amor en ese discurso, da advertencia profética y sobre todo ese ánimo para que tengan la confianza en el Señor. Y esto me llevaba a mí a preguntarme a mí mismo, ¿cómo puedo aplicar hoy yo eso a mi llamado con esa fidelidad que Pablo tenía? Y es que cada cosa que nosotros hacemos definitivamente nos muestra que debemos de ser ejemplo de humildad, de una enseñanza fiel y de que la vida no es sencilla, ¿verdad? La vida es complicada y Pablo nos lo muestra al dar este discurso ante los efesios, ¿verdad? Yo ahora, créanme que con esta lectura he visto el libro de los Efesios con otra perspectiva, fíjense, porque conozco ahora qué fue lo que sucedió y digo, con razón Pablo les está hablando de esta manera. Y definitivamente en este discurso final como testamentario que él hace, lo que les está diciendo es: no pierdan la esperanza. Estamos acá para que nosotros cuidemos de la iglesia, sigamos formando la obra del Señor. Y esto es lo que nos debe dar un ánimo completamente diferente, ¿verdad, Carmen? Sí, Rubén, y fíjense que he tenido la oportunidad de estar con pues, mujeres, ese es mi llamado, ¿verdad? Y me llama la atención esto, dice Pablo: pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que Jesús me encomendó. Y ahora, poniéndolo en palabras sencillas, ¿verdad? Que yo pueda entender, y tal vez usted conmigo, si nos ve o nos escucha, en estas semanas he estado con mujeres que me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué enviudé tan joven?
situaciones realmente que les digo no, son reales, ¿verdad? Son dolores reales en la vida. Y cosas que no tienen respuesta Y inmediata. que no ¿verdad? tienen respuesta inmediata. Pero y yo misma me he hecho cuestionamientos así como Señor, como ¿por qué esto no cambia? O sí me he hecho estos cuestionamientos. Estoy segura que en la audiencia habrá muchas personas que se sientan igual a como les estoy contando yo. Pero me he hecho amiga de Pablo en este tiempo, en esta lectura bíblica, afilando la espada. Y yo le dije al Señor, fíjense, un día, Señor, ¿cómo hizo Pablo? ¿Cómo hizo Corrie ten Boom para poder aguantar el holocausto y estar ella presa? ¿Cómo hizo? Tuvimos una prédica en Iglesia Vida Real este fin de semana que lo invito a que la vea. ¿Cómo hicieron estas mujeres para atravesar situaciones tan difíciles? Y creo que Pablo nos lo pone en una bandeja bien clara. Y dice, considerar de menos mi vida. Saber que problemas van a haber, porque él estaba acá, todo el tiempo estaba en peligro de muerte. Y él seguía haciendo lo que tenía que hacer. El punto es que aprendamos y sepamos que en esta vida vamos a tener momentos difíciles, van a venir. La diferencia es si lo pasamos con esperanza o sin esperanza, con Dios o sin Dios. Y segundo, saber que cada quien tiene una carrera y mi carrera es diferente a la de Fernando, a la de Néstor, a la de cualquier mujer que nos está viendo. Y la esperanza es que con el Señor, con Dios en mi vida, yo puedo atravesar mis tribulaciones. Eso, a esa conclusión llegué. Qué lindo, Ahí está. Hasta aquí. Los dejé sin Muchas palabras. gracias, nos vamos. No. No, ¿Qué pasó? totalmente Porque de acuerdo, Hubo un Caro. silencio incómodo. Yo creo que cuando Pablo lo tenía muy claro. A mí me gusta el verso 22 porque dice, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu. No sé lo que allá me espera. Exacto. A no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades. Que me va a ir bien, que me van a abrir puertas, que va a haber prosperidad, que todo. No, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Wow. A veces no necesariamente va a ser todo color de rosa cuando andamos, porque hay gente que no va a estar de acuerdo Así es. con la palabra de Dios. No todo el mundo va a estar de acuerdo con el mensaje de salvación. Pablo tenía un mensaje claro, sabía, y era el mensaje de Jesús, pero no todos iban a estar de acuerdo. Pero ese era su llamado, esa era su carrera. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué es lo que tú tienes que Dios te ha puesto en tu corazón para mandar a hacer? Ese es para mí uno de los grandes retos de Pablo, porque después, verso 24 dice, pero a mí no me preocupa, pero no considero mi vida de mucho valor, porque él sabe el verdadero valor era hacer su llamado, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del evangelio y de la gracia de Dios. Y creo que cuando entendemos, yo creo que ese llamado no es solo para Pablo. Claro. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en el lugar donde estemos. Ahora, estoy pensando en el lugar de trabajo, tal vez no somos monedita de oro, ¿verdad? Porque hablamos de la gracia y del evangelio de Jesús. Y cuando hablamos de eso, posiblemente no les vamos a caer bien a los demás. Ahora, no estamos para caerles bien. Estamos para hablar de la gracia y del ministerio de Jesús. Y para Fernando, querés terminar- hablar, te veo así, con mucha energía. Picado, No sé picado. por qué, fíjate vos así, como que tomó algo antes. Algo Ya les tomó, iba a ¿verdad? decir qué bonito hablan, muchachos. Suelten la guitarra. Es que fíjate que con lo que decías, terminar la carrera. Es eso. Todos señalaban eso, ¿verdad? Pero además dice terminar la carrera con gozo. O sea, no, Sin gozo. no es solo como gateando y arrastrando y Y llegar, llegué, llegar a la- como sea, pero llegué. y tal vez una ilustración de... Es que Pablo nos deja así como tanto que mencionar de Pablo, ¿verdad? Pero digamos una ilustración tal vez más hacia el mundo de los negocios para verlo de otra perspectiva. En negociación dicen que en una sala que hay personas negociando, el más peligroso es el que no tiene nada que perder. El que no tiene nada que perder, ¿cómo manejas eso, verdad? Porque siempre es como, ¿sabes qué? A esta persona o a esta empresa, esto es importante, entonces por ahí y yo tengo esto, pero el que no tiene nada que perder. Y Pablo era un dolor de cabeza para las autoridades políticas, para las autoridades religiosas, porque no tenía nada que perder. Pues, si me quieren matar, mátenme, ¿verdad? Si me quieren quitar todo, pues no le importaba su propia vida con tal de terminar su carrera con gozo. Entonces, tal vez el punto es que a veces nosotros... Dios nos da cosas aquí en la tierra y tenemos cosas importantes, pero como que a veces podemos estar muy aferrados a eso, ¿verdad? Era algo que no pasaba con Pablo y por eso era tan peligroso, porque le podían hacer lo que fuera, él no tenía nada que perder.
y tal vez a lo que amamos mucho, a lo que nos aferramos mucho, en algunas ocasiones puede llegar a frenarnos, ¿verdad? Porque es que sí, yo podría ahorita tirarme con todo a servir a lo que Dios me llamó, pero es que no, es que tengo esto, ¿verdad? Y esto me puede frenar un poco. Entonces, creo que este relato de Pablo, esas palabras de Pablo nos ayudan a reflexionar, bueno, ¿cómo estoy yo con el llamado, verdad? ¿Cómo estoy yo con el llamado? Pues, tal vez no estoy como Pablo, que quítenmelo todo y no me importa y lo que quiero es terminar la carrera con gozo, pero puede haber un siguiente paso, ¿verdad? Tal vez el paso sencillo es, voy a empezar a dedicarle un poquito más de tiempo, voy a llevar este mensaje ahí a la oficina. Tal vez puede ser un pequeño paso, pero va a ser muy valioso para empezar a construir esto. Y sabes que me llama mucho la atención de lo que dices, cuestión de llamado, coincidíamos con Néstor con eso, y muchos de nosotros vemos el llamado probablemente como algo ministerial, ¿verdad? Y lo asociamos con eso, pero usted puede haber sido llamado para muchos de los montes de los que el Señor nos ha puesto en la familia, la educación, el arte, el entretenimiento, en los negocios, en el gobierno. Usted puede brillar ahí donde está. Y Pablo, como le decía yo al principio, lo tenía muy claro. Él decía, yo estoy acá, ¿para qué? Para que el evangelio sea conocido por toda criatura. Y hace referencia a Pablo en uno de los versos que dice, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y esas no son palabras de Tyson, ¿verdad? Que el boxeador, no, simplemente él estaba seguro de que para lo que él estaba en esta tierra era para dar lo que de gracia le había recibido, ¿no? Sí, y yo creo que ese es un pilar importante de lo que estamos hablando hoy, porque no hay nada más triste que llegar a una carrera y ganar un premio de una carrera y un premio que no era para mí, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos tomemos el tiempo e intencionalmente, si nosotros todavía no sabemos cuál es mi carrera, preguntarle al Señor, ¿cuál es mi carrera, Señor? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué me estás hablando hoy a mí? Porque una carrera para una madre puede ser dedicar su vida a servir a sus hijos por 18 años hasta que son adultos. ¿Y qué va a pasar cuando sean adultos, Señor? Ahora, ¿a dónde va mi carrera? Se acabó. ¿Verdad? No, ahora, Sí, ¿a dónde va mi ajá, carrera? ¿Qué ajá. sigue para mí? O un papá soltero, en fin, tantas situaciones que pueden estar pasando. Y eso es lo que queremos decirle. Aquí muchos, pero todos los que estamos aquí nos dedicamos a servir al Señor, pero tal vez usted diga, no, yo no, ¿verdad? Yo tengo un trabajo de lunes a sábado, de 8 a 5, ¿a qué horas? Bueno, pues tal vez su carrera es en el trabajo en este momento, pero saber que donde nosotros estamos, si le pedimos a Dios, vamos a encontrar nuestro propósito para este tiempo, para ese lugar, entonces todo cobra una perspectiva diferente porque tiene un sentido, una razón de ser. No solo nazco, crezco, me reproduzco y me muero, ¿verdad? Como le decían a uno en ciencias cuando uno estaba chiquito, ¿verdad? Entonces creo que ese le da sentido a la vida, le da propósito. Y entonces como ya sé qué tengo que hacer, todo lo demás ya no me hace ruido. Porque yo sé a dónde tengo que llegar. Yo sé lo que el Señor me ha pedido. Entonces ahí voy y me voy con todo, como niño pequeño en resbaladero mojado. Me voy y ahí hasta que llegue a la meta, ¿verdad? Qué buena, qué buen ejemplo. Sabes que dentro de todo ese contexto que hemos visto de Pablo, les deja ahí como metida una recomendación. Cuídense ustedes mismos, velen por el rebaño. Creo que entre líneas conozcan las escrituras, porque van a venir lobos rapaces. El lobo rapaz, pues sí, nadie quiere que te aparezca ahí, pero ese es lobo rapaz y lo identificas fácil y estás en guardia. No te debería tomar de sorpresa. Pero además dice, aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Lo complicado es con los que no parecen lobos rapaces, ¿verdad? O sea, fácil, alguien sale con una nueva teoría, con nuevos principios, pero lo importante es que conozcamos la Biblia, porque el lobo rapaz lo identificamos y vamos a saber, pero de entre ustedes mismos van a salir personas con mentiras y queriendo engañarlos. Mientras más conocemos la Biblia, va a ser más difícil que eso suceda.
Mientras más estemos conectados con Dios, vamos a conocerle más a Él y no nos vamos a dejar ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me encanta lo que hemos estado hablando y desmenuzando esta porción de Pablo, esta despedida de Pablo, porque al final incluso termina diciendo, bueno, y ahí lo acompañaron al barco y lo despidieron. Sí, yo me imaginaba ese escenario, ¿verdad? Ustedes ha de haber sido así como que nunca más te volveremos a ver, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte, en el verso 34 y 35, lo que hablabas, Rubén, de hay más bendición que dar en dar que en recibir lo que está anteriormente. Pablo está diciendo, miren, me he ganado lo que tengo y me ha servido para dar a otros. Y en los que están conmigo, y ahí hablábamos fuera de micrófonos, pues que esta es lo que Pablo habla de lo que él hacía. Él trabajaba por su cuenta para darle a otros. Su prioridad no era tanto solo él, era para dar a otros. Y yo creo que cada uno de nosotros constantemente tenemos algo que dar a las personas que están a nuestro alrededor. Hemos estado hablando que en el lugar de trabajo, en el lugar donde tú estés, tú puedes ser alguien ahí para marcar la diferencia, para dar una palabra de consejo, para compartir un café con alguien, una champurrada y poder tener un tiempo, compartir un batido, compartir algo con las personas que están a tu alrededor. Pero tú puedes ser ese diferenciador en el lugar donde estás. Pablo lo hacía en cada lugar donde iba y él estaba claro, insisto, con su misión. ¿Cuántas veces no le han de haber dicho a Pablo que no era capaz y tenía todas las posibilidades de hacer las cosas, ¿verdad? Y él únicamente puso su confianza en el Señor. Y yo quiero cerrar este tiempo leyendo otra vez lo que dice el versículo 36. Dicho esto, todo ese contexto y toda esa palabra que les dio, la advertencia de los lobos rapaces, esa confianza en el Señor, les dice, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Miren qué manera de despedir ese tiempo. Primero, rindiéndose ante el Señor, diciéndole, tú eres el único y el que me va a dar todo lo que necesito. Y después, de rodillas, ora por sus compañeros, ora por a los que dejan. Y me imagino que esa oración debe haber sido, quédate con ellos, no los dejes solos. Y eso creo que es lo que cada uno de nosotros debemos en el día de hoy propiciar, que el Señor se quede en cada situación donde nosotros lleguemos, podamos brillar, ser luz y también dejar esa estela de bendición en donde quiera que estemos. Así que hoy, Néstor, quiero pedirte que si puedes orar junto con nosotros en ese contexto de bendición para las personas, ¿verdad? Pensaba ahorita que hablabas de la oración, si algo podemos darle a cualquiera, es una oración. Es una oración. Es Quieran o no quieran. Sí, Amén. si está pasando alguien por alguna situación, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Puedo orar por ti, pero hoy lo voy a hacer yo. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, quiero pedir que tú bendigas a cada una de las personas que nos está viendo o nos está escuchando, para que tengan la fortaleza de marcar la diferencia ahí donde están, para que tengan el poder de tu Espíritu Santo para avanzar a la meta y al propósito que tú has puesto en ellos, para que ese corazón donde hay más bendición en dar que en recibir, ellos lo puedan poner en práctica en todas las áreas de su vida. Te pido que los fortalezcas si están pasando por alguna tribulación, si están pasando por alguna prueba, que tú puedas fortalecerlos, guiarlos y estar con ellos en cada área de sus vidas. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y quiero de verdad animarte. Hace muchos años yo quería estudiar arquitectura. Y así que, no como Gracias, querido gracias, Rubén. gracias. Por si no sabía, Rubén es arquitecto. Y quería estudiar arquitectura. Y un familiar me dijo, vos no podés. Ya, a vos no te va a dar la cabeza para eso. Ya. Y me lo creí en ese momento. Pero después dije, no. Y bueno, no estudié arquitectura, al final de cuentas estudié mercadeo de administración. Qué bueno. Pero creo yo que a veces, tal vez el ejemplo no... No, pero está bien, No es que está, no está pasa. tan bien, No, pero no, creo yo sí es cierto, sí pasa. que nuestras palabras tienen Sí, poder. claro. Y podemos ayudar a las personas a alcanzar sus metas, Claro. a alcanzar sus objetivos, aunque las condiciones no sean las mejores. Pero si nosotros damos una palabra de aliento, la gente lo puede alcanzar. Pero si nosotros damos una palabra negativa, aunque estén todas las condiciones para darse,
puede ser que las personas no la puedan alcanzar. Qué lindo, Néstor. Y es Muy que bonito. cabal en eso estamos. En Cristo somos más que suficientes. Y estamos en esta temporada, el desafío por vencer. ¿Sabe? Nosotros tenemos que renovarnos todos los días. Y así como le pasó a Néstor, nosotros también podemos estar atentos a esa voz que en realidad nos va a decir la verdad sobre quiénes nosotros somos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento. Así que lo invito a que se quede con nosotros. No se pierda. Vaya con Dios. Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Está excelente este libro. Véngase con nosotros y leamos esto que viene a continuación. Haz eso que harías. Cuando era un adolescente de 12 años, tenía muchas ganas de estar en una banda de rock. Yo también. Soñaba con eso. Ese yo también lo dije yo. El problema era que realmente no tocaba ningún instrumento, nos dice Steven. Y tampoco ninguno de mis amigos tocaba. Por lo tanto, creaba bandas imaginarias. Inventaba un nombre cool para la banda y entonces me acercaba a uno de mis amigos y les decía, tú estás en mi banda y serás mi baterista. Y él me decía, ¿de qué estás hablando? Yo no toco la batería, ni siquiera tengo una. No importa, tú eres el baterista de mi banda, le decía yo. Entonces buscaba a un bajista que no tocaba el bajo, a un cantante que no sabía cantar y así sucesivamente. Al final, una amiga llamada Michelle me habló de un muchacho que tocaba el bajo. Para entonces yo iba mejorando con la guitarra, pero todavía no tenía amigos que pudieran estar en una banda. Por lo tanto, le pregunté a mi amiga, ¿pero de veras sabe tocar el bajo? Sí, me respondió. Y además tiene un bajo. Sí, quiero conocerlo, dije. Los dos comenzamos una banda, después se unió a nosotros su hermano James. Entonces ya teníamos una banda legítima con 3 miembros. Nos llamábamos The Ad Beat. Yo tocaba la guitarra, Fox el bajo y James la batería. Tocábamos canciones de las bandas Pearl Jam, Hurry and the Blowfish y muchas de Green Day. Tocábamos en cualquier lugar donde alguien nos pidiera que fuéramos. No nos importaba, mientras tuvieran enchufes para nuestros instrumentos y nadie nos echara por hacer demasiado ruido, tocábamos para ellos. Y así yo estaba finalmente en una banda. Ahora, dice el autor, me río de mi viejo yo de 12 años. Yo me vivo riendo de mi yo de 12 años. ¿Qué tan extraño e inquietante es comenzar una banda falsa y sacar álbumes falsos? Sin embargo, en ese momento no me parecía falso. No tenía una banda de verdad, de modo que hacía todas las cosas que haría si tuviera una banda, hasta que llegué a tener. Hasta que. Creo que la historia ilustra un sencillo principio que puede ayudarte en cualquier área de tu vida. Cuando todavía no estás donde quieres estar, haz eso que harías si ya estuvieras ahí, o al menos acércate todo lo que puedas. En otras palabras, pregúntate a ti mismo qué harías si no estuviera la limitación, el obstáculo, el gigante que se interpone en tu camino. Entonces, haz todo lo que puedas para ir en esa dirección. Haz eso que harías si supieras que Dios estuviera contigo abriéndote el camino. Eso es lo que significa el compromiso a progresar. Así es como dejas de estar estancado. Por eso nunca te detienes. El éxito no llega mediante hazañas sobrenaturales de fuerza o al encontrar atajos que nadie más conoce. El éxito se encuentra en cada paso que das en la dirección correcta. Tal vez digas, si tuviera 1 hora libre, haría ejercicio, pero no tienes 1 hora, solo tienes 10 minutos. Pues bien, haz ejercicio por 10 minutos. Si el ejercicio es lo que harías si tuvieras más tiempo, haz una mini versión de eso. Quizás dices, si tuviera dinero suficiente, me compraría una casa. ¿Qué harías si tuvieras dinero suficiente para hacer un pago inicial? Comprarías la casa y comenzarías a hacer los pagos. ¿Por qué no comenzar desde ahora a ahorrar para los pagos? Y solo quiero hacer un pequeño comentario acá. ¿A cuántos nos pegó eso? Dices, si el ejercicio es lo que harías, si tuvieras más tiempo, haz una mini versión de eso. 10 minutos, dice él, ¿verdad? Y es que tan complicado que es. Tengo que preparar mis tenis, tengo que poner esto, hacer esto. Y cuando pensamos en todo lo que tenemos que hacer, Se pasaron los 10 minutos. se pasaron los 10 minutos, ¿verdad? Sí. Cuando deberíamos de ser un poquito más intencionales. A mí me pegó, de verdad, digo yo, es solo tener el tiempo y dedicarle ese momento a esos 10 minutos, que después se va a convertir en 20, después en media hora, o con mi amigo Fernando, ¿verdad? Que ¿cuánto es? 2 horas por
No creas, es poquito. Sí, ¿verdad? 3 veces por semana, 1 hora. Eso es, esa es la disciplina que debemos de tener, ¿verdad? Y el autor continúa diciendo, Holly y yo abrimos una cuenta bancaria para nuestra primera casa y separamos parte de nuestro salario para prepararnos para el pago de una hipoteca, antes incluso de tener el pago inicial. Queríamos establecer el patrón para el potencial que creíamos que Dios había puesto en nuestro interior. No esperes, haz lo que puedas, sin importar cuán pequeño sea, que tengas que hacer para avanzar hacia la dirección de lo que harías si pudieras. No digas, si no puedo hacerlo de este modo, entonces no lo haré. Esa es una receta para mantenerte atascado. Las condiciones nunca serán perfectas. Tus expectativas nunca se cumplirán totalmente. Si esperas a que todo sea fácil, obvio y libre de riesgos, nunca irás a ninguna parte. ¡Auch! A veces simplemente tienes que trabajar con lo que tienes. Tienes que usar lo que Dios ha puesto en tus manos sin importar cuán improbable o limitado sea. Haz eso que harías, aunque solo sea una presentación preliminar, como ronda de práctica para lo verdadero. ¿Quieres que te conozcan como una persona generosa? Haz eso que haría yo, ese yo renovado, el yo generoso, el yo amoroso, el yo sin egoísmo. ¿Has visto destellos de ti mismo en un estado generoso? Haz más de eso que haría esa versión de ti y pasará a ser un destello, a ser una realidad firme. ¿Estás lidiando con una demora? Haz eso que el yo paciente y proactivo haría. Toma los pasos que puedes tomar y deja el resto a Dios. Muévete en el fluir del Espíritu Santo. No lo fuerces con frustración, pero tampoco te quedes esperando sin hacer nada. Imagínate a ti mismo como la persona que avanza a ritmo con el Espíritu Santo y haz eso que haría ese yo. Estás comenzando a ver cómo funciona esto. El modo en que te ves a ti mismo importa. Aquello de lo que te creas capaz es crucial. Los psicólogos utilizan términos como autosuficiencia y autoimagen para referirse a la misma verdad. Al provenir de un lugar de fe, entendemos que fuimos creados a la semejanza de Dios. Somos creados para ser semejantes a Él. Podemos desafiar nuestra configuración por defecto, que fue lo que hablamos ayer. No tenemos que recaer en lo que hemos hecho siempre. Haz eso que harías. Por lo tanto, es una estrategia para salir del letargo. Es un modo de enfocar nuestra fe durante esos momentos en los que nos sentimos en conflicto. Es un reto a elevarnos más. Es una llamada a la fe. Por lo tanto, pasa tiempo con Dios. Capta su visión del ser en el que te estás convirtiendo y comienza a vivir como esa persona ahora. No actúes como tu viejo yo y tus viejos patrones. Actúa avanzando hacia tu yo renovado con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué haría ese yo? El yo que quiere ser, el yo que Dios llamó, el yo que Dios conoce íntimamente, el yo al que Dios te está llevando en este momento. Ese yo, ese ser, no es solamente una aspiración, es auténtico. Ese ser eres tú. De modo que comienza a renovarte y sigue haciéndolo por la fe hasta que te conviertas en ese ser en tu conducta, hasta que te encuentres poniendo en práctica el potencial con el que Dios te creó. Recuerda también que ese ser no se verá igual que todo el mundo. Haz eso que haría ese ser. No todos practicamos la generosidad, la paciencia, el amor o el gozo del mismo modo. Así que enfócate en averiguar qué haría tu verdadero yo y no lo que haría otra persona. ¿Cómo se entrelaza con lo que vimos de Pablo, verdad? Tengo amigos que son jardineros, lo cual requiere un tipo de paciencia que yo ni siquiera aspiro a tener, dice el autor. Sin embargo, yo soy paciente de otras maneras, en cómo estudio y me preparo para los mensajes, en cómo alimento ideas para canciones, en cómo permito que Dios mueva a personas a entrar y salir de mi vida. Podría no demostrar mi paciencia en cuanto a plantar y podar tomateras, pero sí que planto y podo de verdad, pero corazones de las personas. Conviértete en el ser que fuiste creado y Dios te llamó a ser, no en el que Dios creó y llamó a ser a otras personas. Observemos también que cuando dije haz eso que haría ese yo, no dije intencionalmente haz todas las cosas que haría ese yo. Dije eso en singular. Hacer todas las cosas es abrumador y poco realista.
Es un camino seguro hacia el agotamiento. Escoge una o dos cosas que haría ese yo en tu situación actual y practica eso. Escuché decir a un ministro mayor que su versículo favorito cuando joven era todo Pues lo se emocionó. puedo. Sí, me emocioné, Sí, me emocioné. sí. Puso Todo lo nervioso. puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ahora que ya tiene más edad, su versículo favorito es una cosa hago. Había aprendido el poder del enfoque y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo en nuestra vida. Y mire qué manera de narrarnos las cosas que sucede Stephen Furtick hoy y nos dice esa gran expresión, ¿verdad? Si no estás donde quieres estar, haz lo que harías si ya estuvieras allí. Es cuestión de imaginación, es cuestión de enfoque, es cuestión de detalle, ¿verdad? Es decir, tenemos que actuar como la versión de nosotros mismos que nosotros deseamos ser. Y no es que lo veamos a un largo plazo, sino que lo podemos empezar a ver el día de hoy. Yo recuerdo, él narra cuando adquieren la primera hipoteca de su casa. Yo también recordaba eso. Dije, ¿en qué momento voy a poder comprar yo mi propia casa? Y qué difícil, y los préstamos, y no le llego al enganche. Y la verdad es que si uno no da ese primer paso, ¿verdad? No sería lo que hasta hoy, gracias al Señor, ya son en mi propiedad. Fueron años de estar pagando probablemente una hipoteca, pero tuvo que arrancarse con un primer paso, una decisión, ¿verdad? Y enfocado a eso. Entonces, yo creo que esa es la parte que él nos motiva, ¿verdad? Y algo que es importante es no esperemos tener todo resuelto para dar ese paso de fe. Todos quisiéramos tenerlo ya en la mesa, ¿verdad? Así como que ordenado, listo, todo bien alineado para empezar. Y solo en esa alineación y solo en esa búsqueda de los tenis para empezar a hacer ejercicio, ahí perdemos un montón de tiempo, ¿verdad? Es cuestión de acción, Carol. Sí, y pues fíjense que a mí me gusta, yo les comparto de mi historia porque pues es lo que sé, ¿verdad? Es lo que puedo compartir. Pero mientras leía esto de haz eso que harías, yo les quiero contar un testimonio. Como desde que empecé aquí, les he contado que tengo el privilegio de estar en una ONG para mujeres. Y aquí han visto, pues quienes siguen Vaya con Dios han visto, muchas mujeres se han sumado al equipo de princesas por estos espacios que nos conceden. Pero trabajábamos sirviendo fuera de la ciudad, íbamos a San Marcos, Shela, nos íbamos a donde el Señor nos mandara. Pero este año, a finales del año pasado, el Señor nos mandó a establecernos y empezar un centro integral de desarrollo. Pero yo soy la representante legal y dije, no, Señor, yo a eso sí no me meto, eso significa pues firmar contratos y todo está lindo cuando, ¿verdad? Entonces empecé a decirme todas las razones por las que no y el Señor me empezó a votar una por una todas las razones. La cosa es que empezamos este año formalmente el Centro Integral de Desarrollo y todo estaba lindo, ¿verdad? Hasta que había que buscar a mujeres. Trabajamos con mujeres que salen de un proceso de reintegración social, ¿verdad? Y empiezan empiezan una nueva vida. Y yo dije, bueno, Señor, entonces de plano vamos a tener full el cupo, que son 12 mujeres. ¿Y qué les parece que en el curso de macramé tenemos 2? Y yo dije, Señor, no, 2 tenemos el recurso para... Y yo creo que el Señor así como que hace eso que harías con las 2, como que fueran las 12 que tú querías. Y después el curso de panadería eran 8 y ahora son 5. Y yo no quería, porque yo decía, es mucho esfuerzo, mejor detengamos el proyecto. Y les quiero compartir unas fotos porque Dios me permitió tener la fortaleza de decir, voy a hacerlo. Vamos a hacerlo con 2 mujeres y con 5. Y miren, ahí pueden ver las fotos de las señoras ya trabajando. Muchas de ellas, una de ellas nos dijo, yo estaba sin esperanza. Yo había perdido la esperanza y ahora tengo esperanza otra vez. Y eso es fuego para nuestro corazón porque miren, nosotros somos una ONG pequeña, pero hemos podido ser parte del cambio. Están haciendo llaveros, están haciendo cupcakes, cepelines, que pareciera algo pequeño, pero saben, tenemos casos de mujeres que viven ahora de hacer estos proyectos desde su casa. ¿A qué voy? Es que realmente yo no quería. Pero algo, Dios y su Espíritu Santo me ayudó a decir, Carolina, haz eso que harías. Como si estuviera lleno, como que tuvieran las arcas llenas, como que no tuvieras miedo de equivocarte. Y lo pude hacer y hoy puedo contarles, miren lo que Dios ha hecho, solo por haberle dicho que sí a algo pequeño. Y eso soy yo. ¿Qué tiene usted en su mano? ¿Cuál es su carrera? Como decía Pablo, ¿qué es lo que Dios te está
llamando a hacer. Hazlo. Hazlo como que tuvieras las 12 mujeres que tú quieres. Hazlo por una como lo harías por 12. Haz lo que Dios te está llamando a hacer, porque lo que Él pide, Él lo respalda, pero solo lo que está en movimiento puede tener dirección. Yo creo que es un reto para cada uno de nosotros. Y estaba pensando ahora en tener todo. Los que están pensando si se casan o no se casan, ¿verdad? Claro. No, es que cuando tenga la casa, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, y a veces buscamos las condiciones perfectas para todo y no empezamos a dar pasos. Recordaba una amiga que empezaron su empresa y en su oficina de casa había arreglado un área y tenía 4 escritorios y solo era ella. Y tenía el escritorio de recibir pedidos, de ventas, el escritorio de cobros, Wow. el escritorio de bodega. Y ella se movía. Y ella se movía. Y permítame, le voy a comunicar al departamento de envíos. Y solo se cambiaba de escritorio y decía, ¿y por qué estás haciendo eso? Porque cuando tenga las personas y la empresa empieza a crecer, ya cada quien tiene su espacio. ¿Y saben qué? Lo logró. Ya. Entonces creo que es importante empezar a dar pasos. Y yo creo que yo lo que estoy pensando ahorita es qué áreas de mi vida necesito dar pasos que tal vez no me he animado a hacerlos, que tal vez estoy esperando todas las condiciones correctas, o cuando gane más, o cuando tenga más ingresos, o cuando alguien me hable, y empecemos con algo pequeño y eso puede ir creciendo, porque sabes, Dios va a bendecir, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:12, que el Señor va a bendecir el fruto del trabajo de nuestras manos, pero si no empezamos a hacer algo, ¿qué va a bendecir? Dios no puede bendecir los ceros. Dios puede bendecir aunque sea 1, pero que sea positivo. Aunque sea 1 o 2, Él lo puede bendecir, pero el 0 no se puede multiplicar. Qué buenísimo eso que decías y me recordaba así como, y cosechó Isaac en ese año al 100 por 1, pero tuvo que sembrar, ¿verdad? Sembró en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y tenemos que tener como la paciencia y la tenacidad para no renunciar en esos momentos del principio, porque sí es como hay incertidumbre, hay riesgo, nadie nos pone atención porque es algo pequeño, ¿verdad? No es culpa de la otra gente, es que tenemos que demostrar que sí estamos en serio con eso y que empiecen a pasar las cosas. Y el autor nos decía, el éxito se encuentra en cada paso que das en la dirección correcta y avanzando en la dirección correcta. Y tal vez como un llamado de reflexión para nosotros en esos momentos, cuando todo es como muy pequeño, todo es en papeles, todo es en nuestra mente, en nuestro corazón. Enfocarnos en las cosas, en las actividades que realmente van a empujar el resultado, ¿verdad? Porque es como, no, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y muchas veces podríamos desviarnos, pero esto es lo que va a provocar el resultado. Tal vez en una labor, en una función de ventas es fácil verlo. Podemos hablar y podemos hacer un montón de cosas, pero si no llamamos, si no escribimos, si no programamos citas, si no hay citas, no hay tráfico, no hay ventas. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que hagamos, podemos desenfocarnos, pero nos animamos en esas primeras etapas a seguir, porque el reto es como hacer funcionar en lo que estamos ahorita. Porque si pasamos esa grada, si ganamos el primer año, Dios nos ve y es como, sí, Rubén está listo aquí para pasarlo ya a segundo año, porque ya demostró y ya desarrolló las habilidades que necesita para saltar a la siguiente grada. Pues, y de eso que hablas, muchos esperamos hacer hazañas sobrenaturales, ¿verdad? Yo de verdad me animo mucho cuando oigo a Carol y se le nota en los ojos ese brillo cuando habla de las señoras con las que a mí me encanta escucharla porque lo habla con una pasión y dice, ¿y cuántas son? 2. ¿Y cuántas son? 5. Mire, puede ser una. No, el Señor obra de manera extraordinaria cuando estamos tomados de su mano y nos permite ver milagros extraordinarios. ¿Cuántos tuvo Jesús? 12. 12, así es. Ahí lo dejo. Eso. Y precisamente eso es lo que queremos dejarle hoy a usted. Que no espere tener esas hazañas sobrenaturales, ¿sabe? El éxito está en verdad en cada paso que usted da en la dirección correcta. Y Stephen Furtick, que es lo que nos motiva el día de hoy, es tener esa plena confianza y entender la cuestión del enfoque. Así que, Fernando, ¿nos puedes ayudar junto con la audiencia el día de hoy en una oración y que podamos poner de verdad nuestra confianza en el Señor? Gracias, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que podamos estar aquí aprendiendo
escuchando tu voz y sobre todo, Señor, llenándonos de fe para lo que tengamos que atravesar en este día. Sabemos que tú estás con nosotros y tal vez necesitemos que nos abras una puerta, tal vez necesitemos que nos des ánimo y tal vez lo que más debería de pasar hoy es que internamente nos llenemos de fe, de convicción para dar ese siguiente paso con convicción. Danos la paciencia, Señor, la tenacidad para no renunciar, para ser disciplinados y dar esos pequeños pasos y que dentro de eso podamos disfrutar, Señor, cada uno de estos pasos pequeños para que, así como decía Pablo, podamos terminar la carrera con gozo, podamos cumplir cada día, en cada año de nuestra vida, la carrera que tú pusiste por delante de nosotros, Señor. Ayúdanos en este día, danos fe, danos esperanza y que podamos ser de bendición a otros, Señor. Gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el mensaje es claro el día de hoy. No espere a tener las condiciones ideales. Empiece eso que usted haría y conviértase en la persona que Dios creó que usted sea. Vamos a ir a un corte rápidamente para que usted esté listo para nuestro tercer segmento donde vamos a estar hablando de cómo podemos nosotros avanzar en esta aventura de seguir con el desafío que Dios ha puesto en nuestras manos. No se pierda, vaya con Dios. Vaya con Dios. Y ahora, ¿qué les parece si Steven Furtick nos dice qué es eso a lo que Dios te está llamando? Y leemos. Vamos. Entremos, démosle. Y háganos dice honores. Steven, mi amigo Steven, ¿qué es eso a lo que Dios te está llamando a enfocarte en este momento? Escuche bien la pregunta. ¿Qué es eso a lo que Dios te está llamando a ti y a mí a enfocarnos en este momento? Practica eso, una sola cosa a la vez. Pelear por el yo renovado significa enfocarte en la siguiente prioridad importante que el Espíritu Santo esté señalando en tu vida hoy. ¿Oraría ese yo? Bueno, entonces oración es lo que deberías hacer en este momento. ¿Llegaría ese yo a tiempo al trabajo sin decir que había mucho tráfico? Entonces llegar a tiempo es lo que deberías hacer. ¿Diría la verdad ese yo? ¿Apagaría el teléfono y estaría presente? ¿Diría lo que siente? ¿Ahorraría? ¿Defendería a alguien que no puede defenderse? ¿Se negaría a chismear? ¿Amaría? Entonces haz eso y después la siguiente cosa y después la siguiente. Oye esta historia que dice el autor. Hace algunos años, antes de que falleciera mi papá, él y yo atravesamos un periodo muy difícil en nuestra relación. Le habían diagnosticado ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y entre su frágil salud y algunos medicamentos que estaba tomando que afectaban su estado de ánimo, las cosas eran realmente difíciles. Durante los 2 últimos años de su vida, en particular, él era imposible. Yo había arreglado las cosas para que mi mamá y él se mudaran a Charlotte, donde vivo ahora, para así poder estar cerca de nosotros. Pero cada vez que mi mamá y yo organizábamos un plan para ayudar a que tuviera cuidado profesional, él lo estropeaba. Finalmente se mudó de regreso a donde me había criado para vivir solo en su casa. Incluso organicé las cosas para que personas fueran allá y cuidaran de él, pero él las despedía a todas. Cualquier cosa, Parecido, similitud a la ¿verdad? realidad, pues, ¿qué les digo? Son historias de la vida real. Entonces sigue contando. Intentábamos conversar por teléfono y ambos terminábamos a gritos. Siempre que yo lo llamaba, él se ponía furioso a los 2 minutos. Esa situación continuó durante meses. Era terrible. Los domingos me levantaba y predicaba ante mi iglesia, porque por cierto, Steven Furtick, para quienes no saben, es pastor, cantante. Y los martes tenía un combate de gritos con mi papá. Me sentía un hipócrita, pero no podía averiguar un modo de superarlo. Sabía lo que yo quería. Eso era reconciliación. Quería estar al lado de mi papá, quería poder cuidar de él. El problema no era saber lo que tenía que suceder. En raras ocasiones ese es el problema. El verdadero desafío era saber cómo llegar hasta ahí. Pensar en cómo poder avanzar en una situación imposiblemente complicada. Yo había probado todo lo que se me había ocurrido, pero parecía que estábamos atascados en el enojo y la disfunción. Llegó el Día del Padre y resultó que iba de regreso a casa tras unas vacaciones con mi familia. Recuerdo estar perdido en mis pensamientos mientras manejaba, sintiéndome mal por no poder estar con mi papá, pero también furioso y herido por cómo nos estaba tratando a todos, en especial a mi mamá. De repente vino a mi mente algo que mi suegro me había dicho semanas antes.
intenta recordar los buenos momentos. Él hizo bien muchas cosas. Cuando me dijo eso, era lo último que yo quería escuchar. Sin embargo, aquel día del padre, mientras manejaba por la autopista, tuve una idea. No estaba seguro de si era buena o no, pero era algo que todavía no había intentado y no estaba preparado para darme por vencido. No quería que mi papá muriera sin que nuestra relación fuera restaurada y no sabía cuánto tiempo de vida le quedaba. Le pedí a mi esposa Holly que manejara y saqué un lapicero y papel. Decidí anotar un buen recuerdo por cada año que él había sido mi papá. Yo tenía 32 años, de modo que eso significaba enumerar 32 recuerdos positivos. No estaba seguro de poder hacerlo, para ser sincero. Estaba muy enojado. Aunque él fue un buen papá e hizo muchas más de 32 cosas positivas, no estaba seguro de poder recordarlas en ese momento. Iba a intentarlo, sin embargo, y dejaría la lista en su casa cuando pasara por ahí. Al principio apenas si podía anotar una palabra en la página. Mi mente estaba como llena de cosas abusivas que él había dicho y hecho en los últimos meses y tuve que hacer un gran esfuerzo para echar atrás el reloj y pensar en mi niñez. Sin embargo, a medida que movía la pluma por la página en fe, los recuerdos y sentimientos a los que necesitaba acceder comenzaron a fluir. Entonces recordé una ocasión en la que yo tenía unos 14 años y él me llevó a un concierto de una banda de rock punk en Ladson, Carolina del Sur. A él le gustaba mucho la pesca, no el rock punk, pero estaba intentando conectar conmigo y sabía que a mí me encantaba la música. El concierto fue la peor música que habíamos escuchado nunca, pero ahí estábamos juntos. Escribí concierto de rock punk en Ladson. Después llegaron más recuerdos. A continuación, recordé una vez que él me llevó a una reunión de avivamiento en una pequeña iglesia rural. El conferencista invitado era un predicador de la vieja escuela, de los que predicaban fuego y azufre, y estábamos sentados en la primera fila. El predicador se animó mucho y la gente comenzó a gritar. En cierto momento, un niño comenzó a saltar y gritar, pero no decía amén o gloria a Dios. Él gritaba, dejen de comer al jabalí. Nunca antes había oído eso y, para ser sincero, nunca más lo volví a escuchar. Pero lo noté, deje comer al jabalí. Terminé la lista, manejamos hasta la casa y llamé a la puerta. Ni siquiera abracé a mi papá cuando él abrió. Solamente le entregué el papel y le dije, aquí tienes, te hice una lista. Son 32 cosas que recuerdo sobre ti. Me gustaría poder decir que los dos nos abrazamos, nos reconciliamos ahí mismo. Pero los dos éramos demasiado tercos y nos habíamos herido mutuamente para hacer eso. Lo único que hice fue darle la lista. Me senté con él por 10 minutos y regresé a mi auto. Él me llamó después y me preguntó, ¿cómo recordaste todas esas cosas? Conversamos y reímos por unos minutos. Fue una grieta en el muro entre nosotros, un avance diminuto y los dos lo aceptamos. Poco después de aquello hicimos las paces de verdad. Pude estar con él cuando falleció unos meses después. Estaré siempre agradecido porque Dios no me permitió dejar de intentarlo y siguió dándome empujoncitos, incluso cuando me sentía atrapado. Cuando pienso en aquel avance el Día del Padre, puedo ver la utilidad y el poder de este principio. Haz eso que harías. Al hacer aquella lista hice una versión mini de eso que me habría gustado hacer, poder conversar con mi papá. Sin embargo, como no podíamos conversar sin gritar, lo escribí. Hice eso que habría hecho si los dos no estuviéramos tan heridos, o al menos algo que apuntara a esa dirección. El segundo significado de esa frase es todavía más importante. Tuve que decidir actuar como ese yo renovado, el yo verdadero, el ser que fui creado. La lista que la versión actual de mí quería escribir se habría titulado 32 maneras en que nos decepcionaste en los últimos años. O algo parecido. Parecía lo natural, al menos en ese entonces. Sin embargo, esa no es la versión de mí que quería llevar a los últimos días de mi papá. No es la versión de mí que sabía que Dios podía ver o la que Dios me estaba llamando. Por lo tanto, por su gracia hice eso que haría ese yo. Me humillé, avivé el amor, tomé un riesgo, lo intenté una vez más y Dios intervino. Eso es lo que me da esperanza en cada circunstancia difícil y eso es lo que debería darte esperanza a ti también. Puede que no siempre seas creativo, fuerte, decidido, santo, desprendido o generoso, pero Dios sí lo es. Él
es lo que necesitas y Él es lo que te falta. Cuando acudes a Él, encuentras la gracia para entrar en un yo, en un ser nuevo, más maduro, más paciente y más expansivo. En otras palabras, no puedes hacerlo sin Dios, pero Dios tampoco lo hará sin ti. Su poder fluye a través de ti y su mano te guía, de modo que será suficiente para la tarea que tengas a la mano. Cuando comprendes que Jesús te hace suficiente, descubres un nivel nuevo de seguridad, confianza y autoaceptación. En esta conexión entre Cristo y nosotros, la que yace en el corazón de nuestra segunda mentalidad, nuestra segunda afirmación, que podría ser la más importante de todas. Cristo está en mí porque lo que soy suficiente. Y mire qué manera de escribir Stephen Furtick de aquí y nos lleva a través de ese relato con su papá, que creo que es la historia de muchos de nosotros. Yo me identificaba mucho con esa historia. Yo con mi papá tuve una relación, pues él era un tipo muy inteligente, Dios lo dotó con una mente muy brillante, pero por eso mismo también era muy distanciado, ¿verdad? Para decirles que entre nosotros nos tratábamos de usted con él, le teníamos un respeto a mi papá de una forma así muy... Y nunca se dejó dar un abrazo a ustedes, nunca. Y uno lo saludaba y era de que extendía la mano a ustedes. Imagínense un hijo, nada de que no, nos daba la mano. Y ya en sus últimos momentos tuvo una crisis complicada y tuvimos la oportunidad de acercarnos, abrazarlo, besarlo en la frente, decirle que lo amábamos y que estaba cerca de tener su encuentro con el Señor. Y creo que en medio de su sufrimiento él vio esa luz al ver el amor de sus hijos y esa oportunidad. Pero creo que lo que el autor nos está diciendo aquí es: haz lo que tienes que hacer en el momento adecuado. Él decía, hubiera podido haber escrito 32 cosas de las que odio de ti, ¿verdad? De los peores recuerdos, pero no, se centró en hacer lo que en realidad él debía de haber hecho. Y por eso debemos responder al llamado de Dios en medio de dificultades. Y eso que podemos hacer nosotros para una versión nuestra de lo que Dios nos llama a hacer, creo que es lo más importante, ¿no? Sí, yo estoy súper de acuerdo porque, miren, no sé ustedes que nos están viendo, sé que mis amigos aquí lo tienen claro, yo no lo tenía muy claro esto. Cristo está en mí o Jesús está en mí, por lo tanto soy suficiente. Yo lo sabía en teoría, pero realmente les puedo decir que en el último año se ha penetrado, imagínense, un año, ha penetrado esa verdad en mí. Entonces, yo les cuento lo de princesas porque es un testimonio que puedo contar sin avergonzar a nadie de mis cercanos, pero hay tantas historias más donde realmente entender esta verdad es que me quitó un peso de encima de saber que no soy yo en mis fuerzas, no soy yo la que tiene que dar ese paso de amar a alguien que no es amable, ¿verdad? Pero si Dios está en mí, Él me capacita porque son sus fuerzas, son sus recursos lo que me capacita a mí. Entonces puedo tener gozo en medio de cualquier situación que nosotros estemos pasando, en medio del tráfico, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Pero no es por mi bonita cara y todos los esfuerzos que yo hago, es porque yo doy un paso y el Señor me empuja 4 para adelante. Y esa es la verdad que creo que el autor nos quiere decir. Haz eso que harías. Como si Dios está contigo, porque esa es la verdad. Dios está con nosotros y Néstor leyó, ¿verdad? Es Él lo que necesitas. Él es lo que nos hace falta. Cuando acudimos a Dios a través de Jesús, encontramos la gracia que necesitamos para cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo hoy. Miren, cualquiera, subráyelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es, por eso es que Dios es más que suficiente para Así nosotros. es. Lo que nos haga falta, Él lo tiene. Lo que nosotros necesitemos, Él lo tiene. El poder que te hace falta, Él lo tiene. Los recursos que te hacen falta, Él los tiene. El tiempo que te hace falta, Él lo tiene. Él tiene todo lo que tú necesitas. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él y Él nos va a guiar a poder hacer esas cosas que tal vez nosotros en su momento no somos capaces. Lo que queremos es hacer la lista de 32 cosas que no nos agradan, ¿ya? Pero Él nos va a dar la sabiduría para dar el paso correcto. Creo que es tiempo de que nosotros actuemos no como normalmente somos o la versión que nosotros normalmente vemos, sino la versión que Dios mira de nosotros. Hay un libro de Max Lucado
y habla del fabricante de unos muñecos. Ponchipelo se llama el protagonista. Y él de repente se siente mal porque todo el mundo lo hace de menos, él no hace nada bueno, y entonces de repente lo invitan a que vaya a la casa de un carpintero. Y cuando llega resulta que es el fabricante, el que hace los muñecos. Y le dice, yo te crié con propósito y no nada que ver, tú tienes... Y le empieza a decir todas las cualidades que tiene. Qué bonito. Y a mí me gusta decirlo de esta manera. A veces necesitamos ir con el fabricante. Necesitamos ir con el Señor y decirle, Señor, ¿para qué estoy aquí en ¿Qué la onda? tierra? Como que pusiste Sí, en mí, ¿verdad? ¿por qué me hiciste así, verdad? ¿Por qué me diste estas cualidades? ¿Por qué estoy en este lugar? Y ¿sabes qué? Dios tiene tanto cuidado que va a responderte. Dios tiene tanto cuidado de ti porque eres su hijo, eres su hija amada. Y Él tiene cuidado de cada área de nuestra vida. Entonces, Dios tiene un propósito para nosotros, a pesar de las demás personas, a pesar de haber tenido un papá complicado, a pesar de no haber tenido una familia, no sé cuál sea tu trasfondo. Dios tiene algo para ti y te va a llevar a marcar la diferencia, a reconciliar. Tal vez eres tú la persona que tiene que dar el paso para la Tal reconciliación. vez eres tú el que van a escribir las 32, Ay, las 32 Es cosas. otra historia. Como 50. Y la verdad es que puede ser que estemos pasando retos, salud, relaciones, dinero. Seguro que va a caer en una de esas categorías. Y no necesitamos tener todo resuelto tampoco, ¿verdad? Toda la carrera resuelta, sino tal vez hoy solo es el siguiente paso. Solo es la fuerza para intentarlo otra vez, nos decía el autor, con esta historia con su papá. Los temas de relaciones son complicados. Y dentro de esto yo pensaba, bueno, tomados del Señor, como ya no lo explicaban muy bien, pero a veces podemos tener una mentalidad en la que, ¿cómo me ocurrió esto a mí? Es que casi es como que quisiéramos pedirle al Señor una explicación. Es como, está bien, pero ¿por qué a mí? Si yo soy el tesoro de mi mamá, el amor de mi esposa, Claro. el yerno favorito, y ¿cómo me está pasando esto a mí? Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Recibí un curso con un ultramaratonista y esa gente tiene una mentalidad. Si tienes la oportunidad de hablar con un ultramaratonista, es como, imagínate, para correr. Hay carreras de 160 kilómetros. Y él nos decía, Bárbaro, ¿eh? bueno, no mucha porque es gringo, ¿verdad? Pero decía, cuando ya estamos en el kilómetro 80, pues estás cansado y sabes que te hace falta la mitad de la Santo carrera. Dios. Entonces yo me entrené para decirle, cansancio, te estábamos esperando, ¿por qué te tardaste tanto? Te estábamos esperando desde el kilómetro 20, ¿por qué viniste hasta ahorita? Entonces es como que no nos tome por sorpresa que pueda haber adversidad, pero Dios está con nosotros. No tenemos que tener todo resuelto y probablemente hoy solo necesitamos la fuerza para dar el siguiente paso. Y esa es la pregunta, miren, ¿a qué área difícil te está llamando Dios hoy? Y Fernando decía, las relaciones son complicadas. Néstor decía, tal vez los retos que tenemos para avanzar no nos dejan, ¿verdad?, dar ese paso. Y Carol, como les digo, a mí me emociona escucharla cuando habla esto porque se ve que detrás hay un gran esfuerzo en las cosas que hacen y a veces creemos que no somos más que suficientes. Pero aquí es donde el Señor nos tiende su mano, ¿verdad? Y lo que decías me encantó. O sea, Él lo tiene. Nos falta, Él lo tiene. No pudimos ser capaces, Él lo tiene. Él te lo va a dar. Únicamente está en que establezcamos esa relación con Él. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando vamos a la palabra original del griego es preloro y a veces se traduce como suplir, pero también dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Eso quiere decir que Dios suple por medio de su propia persona lo que nos haga falta. Él nos llena nuestra necesidad conforme el poder que Él tiene. Entonces, lo que está vacío, lo que nos hace falta, Él lo llena. Mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Y eso es lo que debemos de llevarnos el día de hoy. La transformación comienza cuando alineamos nuestras acciones con la visión que Dios tiene de nosotros. Y saben, el libro tiene algo especial. Dice, 6 mentalidades que te convertirán en el ser que fuiste creado. O sea, Dios te creó con un propósito. Y hoy es un día especial para que puedas vivir conforme al propósito con el que fuiste creado. ¿Qué tal si me acompañas en esta oración y le decimos, Padre,
Venimos delante de tu presencia, Señor, con todo nuestro legajo, con todo aquello que tal vez nos ha dicho que no podemos o que no somos capaces, que nos ha descalificado en algún momento, que nos ha hecho perder la dimensión de cómo nos creaste. Pero Dios, gracias porque tú hables a nuestro corazón y nos aseguras que estando tomados de tu mano vamos a avanzar, vamos a dar esos primeros pasos en esa situación difícil donde tal vez fui abandonado, donde tal vez mi esposo o mi esposa se retiraron, donde me despidieron de un trabajo y me sentí que no tenía más que hacer, o probablemente esas relaciones tan difíciles que nos es complicado manejarlas, pero Señor, tenemos en nuestra mano eso, pequeño pero poderoso, que podemos hacer hoy para avanzar. Y es solo estar tomado de tu mano y poner nuestra confianza en que tú estarás con nosotros. Gracias, bendito Señor. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Miren qué manera de cerrar la semana. Nosotros le invitamos a que no se pierdan los próximos episodios porque vamos a estar hablando de muchas más mentalidades para creer en esa persona que Dios nos creó. Rápidamente una ronda de comentarios así breve. ¿Qué es lo que les ha dejado el programa el día de hoy? Bueno, a mí me ha dejado que Dios suplirá todo lo que os falte. Y si tú no estás conectado con Dios, te quiero invitar a que este fin de semana puedas congregarte. Si tienes una iglesia donde congregarte, asiste y vaya con tu familia. Y si no, te invitamos a Iglesia Vida Real. Así es. Y yo quiero recordarte que terminemos la carrera, pero la terminemos con gozo. Amén. Eso es. Así es, y si Dios nos llamó, no renunciemos, intentemos una vez más, como nos decía el autor. Intentemos una vez más, tengamos la fuerza hoy para hacerlo con fe. Amén. Yo le quiero recordarle, un acto de fe pequeño puede romper ciclos de estancamiento donde alguien más nos ha dicho, no puedes. El Señor nos dice, yo estoy contigo y soy más que suficiente. Así que le agradecemos hoy su sintonía, lo invitamos bien, como decía Néstor, vaya a su iglesia este fin de semana, apoye su ministerio, apoye a su pastor, únase a esa gran familia de amigos y hermanos que creemos en el Señor. Y si usted no tiene entre sus planes ir a una iglesia, de verdad, tómese el tiempo y busque al Señor. En Él somos más que suficientes. No nos queda más que despedirnos el día de hoy para decirle juntos, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos la próxima semana. Con Dios.